Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 11 de noviembre de 2022 y este es el informe semanal de los mercados. Bueno, vamos primero con el elefante en la habitación, que ha sido el dato de inflación que se conoció ayer, aunque en realidad tendría que decir que hubo dos hechos importantes esta semana. El más importante de corto plazo, por supuesto, es el dato de inflación, pero el más importante de largo plazo, mirando de aquí a 2 años, es el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco de ambos eventos. Primero que nada, por supuesto, el dato de inflación, que es el que más nos importa en este momento. Y bueno, lo cierto es que, como ya muchos sabrán, el dato de inflación vino con un 0,4% de incremento de precios en octubre en Estados Unidos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿es bueno o es malo? Bueno, depende justamente contra qué es lo que se esperaba. Bueno, se esperaba un 0,6. Se esperaba un 0,6 e incluso el 0,6 era como un promedio porque el rango estaba entre 0,5 y 0,7 y vino bastante menos de lo esperado. Así que a pesar de que la tasa de inflación sigue siendo alta, porque como dice acá, estamos en un 7,7% anual en Estados Unidos de inflación durante los últimos 12 meses, pero obviamente lo que importa no es el dato aislado, nunca importa el dato aislado, sino que lo que importa en vez de la foto es la película, cómo nos estamos moviendo. Así que después vamos a hablar un poquito más de eso. Acá tenemos un poco la trayectoria que ha tenido la inflación intermensual de Estados Unidos, y lo que más nos importa es ver, bueno, esto que lo que nos deja claro es que tanto la inflación general como la inflación núcleo en Estados Unidos han vuelto a bajar. Fíjense que la inflación núcleo venía de un par de meses de suba, a pesar de que la interanual venía bajando. Ahora otra vez se volvió a mover a la baja. Así que todos datos muy positivos con respecto a el principal driver que está movilizando el sentimiento inversor y por lo tanto el precio de las acciones en este momento. Obviamente tampoco es para ya salir a festejar y decir que esto terminó. Las señales claramente son muy positivas, pero tampoco es que vamos a ver a la inflación caer drásticamente durante los próximos meses, sino lo que se esperaría en realidad sería más bien esto, justamente un paulatino descenso hacia los niveles promedio, entre un 2 y un 3%, que es lo que históricamente ha tenido Estados Unidos de inflación anual, sobre todo durante el último siglo y medio más o menos. Bueno, acá obviamente lo que vemos es que el dato es 0,4, pero si miramos la núcleo es 0,3, o sea que si miramos con respecto a los meses anteriores ha descendido bastante la núcleo, y lo que vemos es que el ítem que más colaboró con la inflación durante el último mes ha sido energía, que como bueno, ya sabemos, o sea, basta mirar un poco los datos intermensuales de los meses anteriores, es un dato extremadamente volátil, por eso justamente se lo quita de la inflación núcleo, y este mes nuevamente vemos a la gasolina, o sea, todo lo que sería derivados de petróleo, que fueron los que más han contribuido a la inflación intermensual. Entonces, ahí está claro de que uno no puede andar adivinando, no puede tratar de hacer ningún tipo de pronóstico porque depende mucho de oferta y demanda y es algo muy dinámico. Y bueno, es lo que estuvimos viendo durante estos meses. O sea, tenemos meses de fuertes bajas, meses de fuertes subas. Y bueno, así, o sea, deberíamos obviamente esperar a que esto eventualmente converja a una especie de equilibrio. Pero mientras esté en la incertidumbre de la invasión a Ucrania y de cómo Europa va a pasar el invierno con todo el tema de que la matriz energética, no solo de la industria, sino también de los hogares de Europa, depende del gas, genera un poco más de incertidumbre, a pesar de que han hecho bastante bien las cosas los europeos y ya tienen sus depósitos de gas bastante llenos. Tal es así que hemos visto en informes anteriores cómo habían caído los precios no solo del petróleo, sino también los del gas. El ítem más preocupante, por lo menos para mí en este momento, sigue siendo el tema de los servicios, porque los servicios era lo que venía más rezagado, porque fue lo que más se vio afectado durante la pandemia, durante las cuarentenas, y con todo esto de que China por ahora sigue sin tener una política de COVID más abierta, tiene una política de COVID cero y no le tiembla la mano a Xi Jinping, menos ahora que ya tiene poder absoluto en China, no le tiembla la mano para decir se cierra por completo esta ciudad, no le importa si es una ciudad de 1 millón de habitantes o si es Shanghái que tiene 22 millones de habitantes, o sea,
aíslan directamente a toda la ciudad apenas haya un brote de COVID. El otro día, hace un par de semanas, se cerró de nuevo Wuhan, que fue la cuna del COVID, digamos, donde primero apareció el COVID. Así que es como que China todavía está en esta historia que el resto del mundo ya ha superado, ya ha podido combatir el COVID, y China, tal vez porque no acepta aplicar en su población otras vacunas que no sean chinas, o tal vez porque la política de COVID le sirve bastante a Xi Jinping para el control de la población. Pero bueno, China sigue lidiando con esta cuestión de que apenas hay brotes de COVID, cierran por completo las áreas donde aparecen los casos, y eso afecta a la actividad económica, y como China es el proveedor de insumos del mundo, afecta a las cadenas de suministro en todos lados del mundo. Bueno, todo lo que había sido afectado, sobre todo el sector servicios y muchos sectores también industriales, por ahora es como que todavía siguen sin poder volver a la normalidad. Pero sobre todo el sector servicios, que había sido el más afectado, era el que estaba más rezagado en cuanto a volver a la actividad total, a que la oferta, que había quedado muy deprimida luego de las cuarentenas, volviera a equipararse con la demanda. Y obviamente que al haber un desbalance entre oferta y demanda, eso empuja los precios al alza. Vemos como mes tras mes, si vemos acá Services Less Energy Services, vemos como el dato viene siendo alto todos los meses en comparación con el resto, y si quitamos sobre todo el tema de energía, vemos que el dato sigue siendo alto, y este mes siguió siendo alto, sigue siendo más alto que el dato de la inflación núcleo. Así que acá estaría la principal razón por la cual todavía no podemos andar afirmando que la inflación ya se va a desplomar y que vamos a ver nuevamente un 2% de inflación o un 3% de inflación para el año que viene para Estados Unidos. O sea, ese sería el mejor escenario, pero yo creo que la principal clave por la cual todavía tenemos que ser bastante prudentes está acá en el tema de los servicios, que por ahora les han tardado y siguen tardando, y todavía les cuesta recuperarse. O sea, y eso se ve reflejado en los precios. O sea, la oferta de servicios por ahora no se ha terminado de recuperar. En algunas industrias sí, por supuesto, pero en otras no se ha terminado todavía de recuperar a los niveles pre-COVID, y eso, por supuesto, ante un desbalance entre oferta y demanda, empuja los precios al alza. Pero en general el dato ha sido extremadamente positivo y extremadamente bien recibido por el mercado, que es justamente lo que tenemos en este momento el Standard & Poor's a punto de cerrar ahí cerquita de los 4.000, así que tremenda semana positiva. Obviamente que los analistas técnicos van a decir que todavía la tendencia es bajista, y técnicamente tienen razón, porque la tendencia sigue siendo bajista. Yo creo que si esto sigue así, tenemos fuertes razones para creer que este mínimo del 13 de octubre ha sido efectivamente el mínimo de la tendencia bajista. Todavía es muy temprano, obviamente, para andar afirmándolo, porque dependemos también, sobre todo dependemos de qué es lo que vaya a hacer la Fed en diciembre, pero estamos bastante bien encaminados con este nuevo dato de inflación. Y como estaba comentando hace un momento, estamos en este mes con una inflación interanual del 7,7%, que es la misma que había en febrero. Entonces la respuesta es ¿por qué el mercado reacciona tan favorablemente? Y la respuesta a eso es porque lo que importa es la tendencia. Si miramos acá, este es un muy buen gráfico que muestra escenarios futuros. Vemos acá cómo ha evolucionado la tasa de inflación interanual en Estados Unidos desde junio de 2021 hasta la actualidad, hasta este último dato, y vemos también cómo se fue moviendo la tasa de los fondos federales de la Fed, que es la que la Fed decide cada 6 semanas. Vemos entonces que estamos en este momento en 7,7, y más o menos en febrero estábamos en 7,87 de inflación. Pero claro, ¿qué pasaba en este contexto? ¿Qué pasaba en febrero? Bueno, obviamente estaba la invasión a Ucrania, pero lo que importaba es la tendencia. O sea, en febrero, ante este dato de inflación, la expectativa del mercado era que la Fed iba a comenzar a subir las tasas con más fuerza, iba a implementar el quantitative tightening y iba a ser más agresiva con su política monetaria. O sea, iba a ir acelerando las subas de tasas, y estaba el ambiente impregnado de mucha incertidumbre, porque la Fed decía que, bueno, que la venían corriendo de atrás, o sea, que habían tardado demasiado en darse cuenta que la inflación no era transitoria, sino que era algo más permanente. Entonces que ahora, como habían pecado de demasiado optimistas, ahora iban a ser mucho más duros y mucho más
estrictos con su política monetaria, entonces iban a hacer, como decía Mario Draghi, whatever it takes, o sea, iban a hacer todo lo que fuera necesario para domar la inflación. Entonces esa era la expectativa que tenía el mercado en aquel momento. O sea, estábamos más o menos en un 7,87% de inflación interanual en Estados Unidos y la expectativa era mala. O sea, era que la Fed iba a seguir subiendo las tasas de interés, que las iba a subir todo lo que la tuviera que subir para bajar la inflación y que no le importaban tanto las consecuencias que eso provocaría. Si tenía que inducir una recesión, lo iba a hacer. Iba a tener que tolerar las caídas en las acciones en el mercado, las caídas en los bonos y el efecto riqueza negativo que eso iba a tener sobre los patrimonios de la familia estadounidense, lo iba a hacer igual. Entonces la expectativa era muy negativa, se esperaban subas de tasas y eso evidentemente se veía trasladado directamente no solo a los precios de las acciones, sino también al de los bonos y de las obligaciones negociables. En este momento el dato de inflación es bastante similar, es 7,7, pero la expectativa ahora es completamente diferente. O sea, tenemos una inflación que tocó un máximo acá, como vemos en junio, como dice acá en el gráfico, de 9,06, y ahora estamos a la baja. Entonces ahora la expectativa es muy diferente. Ahora la expectativa es que, bueno, ante esta tendencia ya a la baja de la inflación, ante este dato que vino muy bien, la Fed va a comenzar a desacelerar sus subas de tasas, va a empezar a subirlas seguramente 0,5. En este momento en los futuros de Chicago se descuenta un 80% de probabilidad de que la Fed va a subir en diciembre la tasa 0,5 y no 0,75. Obviamente que antes de la próxima reunión de la Fed, que es el 14 de diciembre, vamos a tener la publicación del dato de inflación de noviembre, así que eso va a ser muy determinante para ver efectivamente qué es lo que termina haciendo la Fed en diciembre. Pero tal como están las cosas ahora, la Fed empezaría a desacelerar las subas de tasa y, como vemos acá, muy importante, muy interesante es ver o sea, distintos escenarios de suba de tasas, o sea, 0,4, 0,3, 0,2, que sería más o menos cómo se podría ir moviendo la inflación intermensual de ahora en adelante, y asumiendo una suba de tasas de la Fed que estaría en 0,5 para diciembre, después tal vez de nuevo 0,5, después 0,25, hasta efectivamente acá más o menos ver. O sea, lo que hacen ellos es suponer que más o menos para mitad de año la Fed detendría la suba de tasas y las empezaría a bajar, siempre y cuando se den este escenario, que sería lo más probable en este contexto, que la inflación se mueva entre un 0,2 a un 0,4 mes a mes. Entonces eso haría que paulatinamente vaya bajando la inflación interanual, y vemos que ya para más o menos marzo, abril, mayo, ya la inflación, más o menos si se cumplen los escenarios más optimistas de 0,2, 0,3, ya estaría por debajo de lo que es la tasa de la Fed. Entonces ya eso le permitiría, a medida que avancen los meses, ya para la segunda mitad del año, si la Fed deja la tasa más o menos en 4,75 por ejemplo y no llega a tocar el 5%, ya para la segunda mitad del año, como vemos acá que esta empresa hace este supuesto, ya podría estar incluso empezando a bajar un poco la tasa de inflación. O sea, obviamente como el mercado ya se adelanta, el sentimiento inversor ha cambiado, ha tenido un efecto muy positivo este dato de inflación sobre el sentimiento inversor, ya se empiezan a prever este tipo de escenarios. Entonces, si ya se prevé que a pesar de que la inflación sigue siendo alta, en este caso en febrero iba en tendencia alcista y ahora va en tendencia bajista, lo que se asume es eso, es que a medida que la inflación vaya bajando, la Fed va a ir desacelerando hasta llegar a detener tal vez a mediados del año que viene las subas de tasas de interés, y eventualmente la segunda mitad del año que viene, si todo sigue más o menos bien y la inflación no se vuelve a acelerar, y no tendría por qué hacerlo, la Fed empezaría nuevamente a bajar las tasas de interés. Entonces aquellas empresas que han sido más castigadas durante este mercado bajista son las que eventualmente se verán más recompensadas, porque son justamente las que fueron más castigadas porque pertenecen a industrias y a sectores que están en crecimiento. Esto era más o menos lo que veíamos hace un par de semanas con respecto a los price earnings. ¿Se acuerdan que yo incluso les dejé para que se descargaran esta planilla de Excel? Más que nada para que vean, o sea, ya que vamos a utilizar price earnings, utilicémoslos de manera correcta y siempre con mucha prudencia, porque se hace un tremendo mal uso de lo que son los price earnings. Y lo que veíamos es
en base a los fundamentos de una compañía, sobre todo los dos principales fundamentos que son el crecimiento de las ganancias, aunque acá podríamos poner perfectamente el crecimiento de los ingresos y el rendimiento sobre el capital, vemos cómo se ve afectada la evaluación, y en este caso el ratio price earning, que un inversor estaría dispuesto a pagar por una compañía. Y lo que vemos es que cuanto más crece una compañía, más volátil termina siendo el price earning que los inversores en promedio en el mercado están dispuestos a pagar. Fíjense que hoy estamos en 9,5 porque estamos más o menos en un 4% de tasa con un 5,5 de prima de riesgo de mercado. Esto está sacado de la página web de Damodaran, como les comenté en aquel momento cuando vimos esto más en profundidad. Entonces, lo que tiene que pensar es, por ejemplo, vamos a suponer que la Fed, o sea, que se espera que empieza a incorporarse en los precios del mercado la expectativa de que este 9,5 de costo del equity, que es bastante alto en relación a los costos del equity que vimos los años anteriores, que esto ya es tope y que a partir de acá vamos a empezar a bajar y que el costo de capital va a empezar a bajar y el costo de oportunidad del capital va a empezar a bajar. Entonces, fíjense la diferencia, sobre todo si yo miro una empresa que crece al 1% y una empresa que crece, no sé, por ejemplo, al 5%, miro esta compañía y miro esta compañía, por ejemplo. Entonces, si yo miro, no importa tanto en este ejemplo el rendimiento sobre el capital, está claro de que cuanto más rendimiento sobre el capital tenga la empresa, más volátil es el price earning también, pero es mucho más sensible el ratio price earning a el rendimiento sobre el capital. Entonces, si yo, por ejemplo, miro una de estas empresas que tiene 1 o 2%, o sea que son empresas que crean valor para los accionistas, si este 9,5, y me centro, por ejemplo, en esta empresa que crece al 1%, si este 9,5 baja, por ejemplo, a un 8,5, por ejemplo, si esto baja a un 8,5, lo que vemos es, por ejemplo, que esto pasó de un 10 y pico a un 12 y pico, por ejemplo. Ahora, centrémonos, por ejemplo, en esta que estaba en 12 y pico. Si yo modifico, ven que de 12 y pico pasa a 15, o sea, sube de manera más que proporcional. Entonces, y lo mismo pasa al revés. Si yo a principio de este año tenía un costo de capital que estaba más o menos en el 7%, bueno, no presten atención a los negativos, que es por un tema del modelo que estoy utilizando, que es el modelo de Gordon, pero céntrense, por ejemplo, a un costo de capital de un 7%, o sea, que quiere decir que la tasa libre de riesgo estaba bastante baja, estaba como en un 1, un 2%, entonces más o menos para un 5% de prima de riesgo de mercado me da un 7%. Una empresa cuyo rendimiento sobre el capital estaba 2% por encima del costo del capital, o sea que en este caso estaríamos hablando de una empresa con un rendimiento del 9%, ven que una empresa cuanto más estaba creciendo, más price earning estaban dispuestos a pagar los inversores. Pero claro, si este 7% de repente, y me centro en estos escenarios de empresas que están creciendo mucho, si este price earning de 7 ahora de repente pasa a 9, fíjense cómo cae, qué fuerte que cae. Si yo me fijo de nuevo, de 33 y pico paso a 15, a 13, o sea, cae muchísimo. O sea, la evaluación, los valores que están dispuestos a pagar los inversores cuando el costo del capital empieza a subir mucho, sobre todo cuando sube de manera muy rápida en poco tiempo, las valuaciones que están dispuestos a pagar los inversores caen, y caen mucho más en aquellas empresas que estén creciendo, porque en este mismo escenario, si yo me fijo, por ejemplo, de vuelta, estoy en un 7%, acá estoy en un 14, 14,8%, pero de repente cuando paso a un 9, ven que no cae tanto, cae 3 puntos nada más, mientras acá cae muchísimo más. O sea, aquellas empresas que están creciendo de manera más acelerada y como hemos visto también en otros informes, la industria a la que pertenece la empresa determina mucho la capacidad de crecimiento que tiene la empresa, porque depende de las barreras de entrada, depende de la competitividad, depende de las ventajas competitivas y la forma que la empresa tenga para protegerse de la competencia. Entonces, dependiendo de la industria, aquellas industrias que estaban creciendo mucho durante 2021 fueron, por supuesto, las más afectadas en este mercado bajista de 2022, porque eran las que más estaban creciendo. Entonces, cuando
aumenta la aversión al riesgo de los inversores, cuando empieza a haber mucha incertidumbre, cuando la Reserva Federal empieza a subir mucho las tasas de interés y los inversores empiezan a demandar valuaciones más bajas para poder invertir en la compañía, porque aumenta el riesgo, aumenta el costo de capital, aumenta la incertidumbre, entonces las que terminan cayendo más de precio, que es lo que vimos durante este año, son las empresas que pertenecen a sectores que están en crecimiento y a industrias que están en crecimiento, principalmente, como ya sabemos, sector tecnológico, algunas industrias del sector de telecomunicaciones, no todas las industrias, pero las que conocemos, ¿no? Las de publicidad online, las empresas de streaming como Netflix, por ejemplo, son también muy afectadas, y por supuesto el sector de consumo discrecional, porque encima este año tuvimos el agregado de que estas subas de tasa de la Fed se debían a inflación, y como bien sabemos, la inflación destruye el valor de las empresas, afecta de manera transversal a todos los sectores, a todas las industrias, pero por supuesto afecta mucho más a aquellas industrias cuya propuesta de valor es más discrecional. O sea, está claro de que la inflación va a afectar mucho más a empresas como Amazon, como Mercado Libre, como Tesla, como Ford, o sea, empresas que venden productos o servicios que son más discrecionales, y no tanto a Procter & Gamble, por ejemplo, que ofrece consumo básico, o Walmart, por ejemplo, ¿no? Que son empresas de consumo básico, aunque también tienen bastante discrecional en el caso de Walmart, en el caso de Costco. Pero si pensamos en Procter & Gamble, por ejemplo, o en Colgate-Palmolive, estas empresas o empresas del sector de la salud, por ejemplo, que son menos discrecionales, vemos que no han caído, o sea, que sus ingresos no han caído tanto como lo han hecho empresas de sectores en crecimiento. Entonces, ahora, si esto sigue así, si esta tendencia de la inflación a la baja continúa y efectivamente le da los argumentos a la Fed para empezar a desacelerar las subas de tasa y eventualmente detenerlas, tiene sentido, cabe esperar que las empresas que más se van a recuperar y que más van a subir durante los próximos meses, siempre y cuando este escenario continúe se dando en la realidad, van a ser justamente las empresas de sectores en crecimiento, las empresas de consumo más discrecional, las empresas que más han caído durante este año. Piensen que en la crisis del 2008, las empresas que más cayeron fueron las financieras, y en 2009-2010 las empresas que más subieron fueron justamente las financieras, porque eran las que venían de más abajo. En este caso, pensando de aquí para adelante, si consideramos que efectivamente lo peor ya pasó, que el mínimo de octubre ha sido ya el mínimo definitivo, que la inflación ya entró realmente y completamente en una tendencia bajista, y que la Reserva Federal va a escuchar un poco la señal de la inflación y va a empezar a desacelerar la suba de tasa hasta detenerla, bueno, entonces tiene mucho sentido que yo, si tengo liquidez, o sea, si estoy pensando en armar un portafolio de inversión o quiero ir posicionándome o modificando la asignación de capital en mi portafolio, empieza a pensar un poco en asignar cada vez un porcentaje mayor de mi portafolio a estos sectores, a los sectores más en crecimiento, más discrecionales, porque son justamente, al ser los que más han caído, y con justa razón, porque el contexto estaba empeorando mucho, no solo por el aumento del costo de capital, sino también por el tema de la inflación. Bueno, ahora el contexto está girando y de a poco el tema de inflación y por supuesto también el tema de tasa de interés de costo de capital está empezando a volverse a favor. Y como lo vemos acá, cuando el costo de capital cae, los inversores están dispuestos a pagar valuaciones más altas, a pagar, por ejemplo, en este caso, como para resumirlo, ratios de price earning más alto. Y es más alto el ratio que están dispuestos a pagar cuanto más esté creciendo la compañía. Y por eso es que mi estrategia debería ser posicionarme en aquellas empresas cuyos ingresos o cuyas ganancias estén creciendo más, para de esa manera capturar ese nuevo apetito por el riesgo que van a ir adquiriendo los inversores promedio del mercado a medida de que este escenario de baja de tasas empiece a ser plasmado en la realidad, por ejemplo, mediante una suba de tasas de 0,5 en diciembre, como es lo que viene siendo esperado por el mercado. Bueno, y dicho esto, me parece importante remarcar que bueno, toda esta suba que hemos visto durante esta semana, este renovado optimismo que tiene el mercado, por ahora
responde principalmente a sentimiento inversor. O sea, tampoco es que han cambiado demasiado los fundamentos. Sí, es verdad, vino muy bien el dato de inflación, vino bastante bajo, sigue bajando la inflación, tanto la núcleo como la interanual, pero lo cierto es que por ahora, como ya sabemos, el mercado siempre se mueve en expectativas, se mueve descontando las ganancias ajustadas por riesgo de las empresas para los próximos meses. Como estamos en tendencia bajista, los horizontes temporales se acortan mucho. El mercado, cuando está en tendencia alcista, suele mirar 12 meses, a veces incluso más de 12 meses. Ahora estamos en tendencia bajista, el mercado no mira más de 6 meses para adelante, porque generalmente las tendencias bajistas, como es obvio, están ligadas a mucha incertidumbre en el contexto, sobre todo en el contexto económico, aunque a veces también en el contexto político. Así que en este caso estamos totalmente ligados al contexto económico de Estados Unidos, y este dato de inflación como ayuda a empezar a mirar un poco con más optimismo y a creer que lo peor ya pasó. Pero bueno, esto sí fue tan solo un fogonazo de sentimiento inversor que de repente está empezando a cambiar, pero creo que nadie va a dudar de que por ahora el sentimiento inversor sigue siendo negativo. O sea, así como yo les decía hace un par de semanas atrás, le digo, bueno, hay escenarios que están descontados en los precios de las acciones que son demasiado pesimistas para ser verdad. Bueno, en este caso de repente empieza a cambiar un poco, pero bueno, va a tardar, o sea, va a tardar un poco en cambiar, a pesar de que las causas que recién se ven ahora reflejadas en el índice de inflación, o sea, digamos, los fundamentos de la inflación ya venían bajando durante hace varios meses, como ya lo vimos, por ejemplo, cuando miramos la M2. Ya saben que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, si lo sabremos nosotros en Argentina, y por lo tanto, si miramos la M2, el cambio porcentual interanual de la M2 en Estados Unidos, vemos cómo se ha ido moviendo más o menos, vemos acá desde la década, desde mediados de los 90, entre un 5 y un 10% anual ha estado creciendo la M2 en Estados Unidos. Entonces, y vemos que no han sido años muy inflacionarios, han estado entre un 2 y un 3%, hasta lo que fue el COVID en 2020. Vamos a hacer un poco de suma acá. Vemos esto, como la M2 de repente, acá con Trump y acá con Biden, tiene como dos fogonazos monetarios, los dos paquetes de estímulo, los dos cheques que enviaron tanto Trump en un principio a mediados de 2020 y Biden al principio de su presidencia en febrero de 2021. Vemos estos dos fogonazos monetarios que son los que más están causando la inflación en este momento. No voy a negar que la invasión a Ucrania, el precio de los commodities también tiene bastante que ver, el tema en Europa también, lo que es la energía, el precio del gas, pero la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, y la principal causa de esta inflación que vemos en Estados Unidos responde a estos dos fogonazos monetarios, donde la M2 creció más que nunca en tan poco tiempo en la historia de Estados Unidos, y vemos ahora que el cambio porcentual en la M2 ha vuelto, pero incluso por debajo del 5%. O sea, es muy positivo lo que ha pasado con la M2 durante este año, porque eso nos implica que la causa monetaria de la inflación en Estados Unidos se ha extinguido, digamos. O sea, ha vuelto ya a los promedios de los últimos de la última década. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Que todo lo que se llama el money overhang, todo el exceso monetario que estaba dando vueltas y sigue dando vueltas en la economía de Estados Unidos desde estos dos paquetes de estímulos de Trump y de Biden, que todo este dinero se propague a través de la economía, ya que quede ya incorporado en la economía, porque a medida que toda esta oferta monetaria excesiva se va incorporando en la economía, es la inflación que vamos viendo en el momento en que ya todo este sobrante monetario termina ya incorporándose en la economía, y al no haber, como vemos acá, otro aumento posterior de la M2 a estos dos aumentos tan fuertes que tuvo, lo que deberíamos pensar por lógica pura es que a medida que esto ya se termine de incorporar, lo que deberíamos ver es efectivamente a la tasa de inflación intermensual e interanual de Estados Unidos ya volviendo efectivamente a los promedios históricos de estos años que teníamos acá en el gráfico de la Fed, que fueron más o menos entre un 2 y un 3% interanual. O sea, con la M2 ya habiendo vuelto
estando la M2 ya moviéndose a los promedios de las décadas anteriores, lo que deberíamos pensar es, bueno, una vez que se termine este sobrante monetario, que debería transcurrir durante los próximos meses, ya deberíamos el año que viene eventualmente ver a la inflación de Estados Unidos volver a converger más o menos a un 3, un 2,5%, como ha sido más o menos el promedio histórico de Estados Unidos. O sea, esto viene dándose desde hace varios meses. Veíamos también lo de la baja del petróleo, que si no hubiera sido porque Arabia Saudita recortó la producción de barriles, hubiera caído por debajo de los $80, o sea que Arabia Saudita le dio una mano a Rusia con respecto a eso, porque Rusia, como tiene que vender su petróleo con descuento, por debajo de $80 va a pérdida, entonces Arabia Saudita como que le dio una mano a Rusia en eso, y obviamente que a Estados Unidos no le gustó nada, pero bueno, esos ya son temas de geopolítica y de diplomacia. Después habíamos visto los precios del gas, que también habían caído, los precios del trigo, que también habían caído, precios de alimentos del índice de la ONU, que también habían caído. Bueno, eso, por lo que vimos, no afectaba al sentimiento inversor hasta ahora. Una vez que ya se vio reflejado en el índice de inflación de Estados Unidos, entonces de repente, ahora sí, todo esto que ya veíamos en meses anteriores, que estaba empezando que venía produciéndose, de repente ya se incorporó efectivamente al dato de inflación de Estados Unidos, y este fue el primero, que esperemos ya de varios datos de inflación que empiecen a mostrar que efectivamente lo peor ya pasó, y por lo tanto este sentimiento inversor que empezó de a poquito a ponerse un poco más positivo en lo general, a ver que esto efectivamente se convierta ya efectivamente en tendencia, y que esto ya sí efectivamente dé el origen, digamos, ya como que apuntale bien la idea de que en octubre comenzó un nuevo mercado alcista, que es el que deberíamos ya ver progresar a lo largo del próximo año. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta de que con lo negativo que ha estado el mercado, con el pesimismo que se ha visto en el mercado durante este año, y este renovado sentimiento positivo que vimos durante unos días, como esto apenas es tal vez el inicio ya de lo que sería una tendencia alcista, y es algo que, por supuesto, así como pasó luego de cada mercado bajista, no es un sentimiento que se va a poner recontra positivo y ya van a salir todos a comprar con mucho optimismo, sino que es algo que va a ir avanzando paulatinamente, como siempre pasa, porque los mercados alcistas, recuerden que arrancan en el pesimismo y crecen en el escepticismo, y eso puede llegar a durar años. Eso es lo que deberíamos ver durante los próximos meses. O sea, si efectivamente nosotros creemos que en octubre ya se inició un mercado alcista, y que la inflación va a ir bajando, y que por lo tanto la Fed va a empezar a bajar las tasas de interés el año que viene, y eso afecta positivamente, no solo afecta positivamente a la economía porque baja el costo del capital, y aparte porque se ha bajado la inflación, sino que aumenta el apetito por el riesgo de los inversores. O sea, si nosotros creemos que ya estamos en ese escenario, entonces ya tiene mucho sentido posicionarnos en acciones y empezar a destinarle un porcentaje mayor a las acciones de nuestro portafolio, pero teniendo en cuenta de que el sentimiento inversor se mueve mucho más fácil a la baja que al alza, entonces no es necesario apurarnos. O sea, solamente tiene sentido que ya digamos, radicalmente nos pongamos a pensar en un portafolio de acciones, a destinar dinero que tal vez tengamos en obligaciones negociables para pasarlo a acciones. O sea, solo tiene sentido que hagamos eso cuando tenemos una clara idea de lo que estamos haciendo, o sea, que conocemos las empresas, conocemos las industrias, entendemos bien cuáles son las ventajas competitivas de las empresas, y por lo tanto somos conscientes de que el mercado ha tratado de manera muy injusta a muchas empresas, y con decir injusta me refiero a que hay muchas ineficiencias en las evaluaciones de varias empresas en el mercado, sobre todo por supuesto en empresas de sectores en crecimiento. O sea, si tenemos claras esas cosas, entonces sí que tiene bastante sentido empezar a posicionarnos o empezar a destinarle un mayor porcentaje de nuestro portafolio a las acciones, porque estamos ante un escenario que nosotros consideramos que es el inicio de un mercado alcista, pero además sabemos lo que estamos haciendo, tenemos bastante conocimiento de las empresas o de las industrias, de los sectores. En caso contrario, caso que por ahora no nos sintamos tan seguros, no hay ningún problema en esperar. O sea, si esto es el inicio de un mercado alcista, debería ser algo que va a durar bastante, y con todo lo que ha caído el mercado este año vamos a tener tiempo para
posicionarnos de a poco a medida de que el mercado vaya incorporando cada vez más en los precios la expectativa de que efectivamente lo peor ya pasó, que la inflación ya ha entrado en una tendencia bajista definitiva, de que la Reserva Federal, en respuesta a lo que está pasando con la inflación, va a empezar a desacelerar las tasas y a bajarlas el año que viene. O sea, a medida que vaya desplegándose ese escenario, que ese escenario vaya incorporándose cada vez más en los precios de las acciones, deberíamos ir viendo cómo el mercado poco a poco va empezando ya a recuperar hasta consolidar efectivamente el inicio de un nuevo mercado alcista. Así que como todo ese proceso se hace de manera mucho más paulatina de lo que se produjo el cambio de sentimiento a negativo durante este año, que fue algo, como vemos por momentos acá, bastante fuerte, bastante a la baja. Esto al alza es casi imposible que suceda. Entonces tampoco es necesario que nos apuremos, podemos ser pacientes, podemos ir de a poco, y si esa es nuestra expectativa, por lo menos vamos posicionándonos de a poco en el mercado. Así que no necesariamente tenemos que desesperarnos si es que efectivamente ya creemos que hemos iniciado un nuevo mercado alcista para posicionarnos en el mercado. Más vale ser prudentes e ir posicionándonos de a poco para que de esa manera, en el caso de que efectivamente hayamos sido muy optimistas y nos estemos equivocando con el hecho de ser muy optimistas, bueno, que efectivamente si hay que tolerar una nueva baja, que no lo sufra demasiado nuestro portafolio y sobre todo nuestras emociones. Bueno, y para terminar con el informe voy a hablar brevemente de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Increíble que todavía no están los resultados definitivos. A veces nos quejamos de Argentina, pero todavía no tenemos resultados definitivos en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Este, por supuesto, es un driver que no nos importa tanto de corto plazo. De corto plazo lo que nos importa es la inflación y la Fed, pero ya de largo plazo, mirando de aquí a los próximos 2 años, este es un driver definitivo, es un driver importantísimo. Y lo que vemos es que, a ver, los republicanos podrían decir que el resultado fue bueno, pero no tan bueno como se esperaba. Vemos todavía que faltan cargar varios estados. Vemos acá algunos estados que están bastante parejos, como por ejemplo el distrito 3 de Colorado, y tenemos una Cámara de Representantes, una Cámara de Diputados que parecería que podría llegar a tener control de republicanos. Están más cerca los republicanos de llegar al control de 218 diputados, pero no hay nada seguro en este momento. Aparte faltan cargar algunos distritos importantes de California, como vemos acá, que están bastante parejos en algunos casos incluso ganan los republicanos, pero también tenemos acá de Washington, del estado de Washington y del estado de Oregon, que favorecen a los demócratas. Así que en todo caso lo que podemos decir es que, a pesar de que los datos son preliminares, sea como sea, vamos a tener un Congreso muy empatado, muy parejo, tal vez con una ligerísima mayoría republicana. Pero lo que importa también es que en el caso del Senado no vamos a ver cambios muy grandes en el Senado. O sea, recuerden que estamos en un Senado que está empatado 50-50. En este caso todavía faltan contar votos de algunos estados. Estamos con 49 para republicanos, 48 para los demócratas. Falta todavía, por ejemplo, Alaska, que acá hay un error, porque ven que ahí dice Party Rep, o sea, como si fueran 2 republicanos. Me parece que eso es un error, porque debería decir demócrata, porque si me fijo en Nevada, dice que el republicano tiene 49 y el demócrata 48. Y en el caso de, no sé, por ejemplo, Pensilvania, ya lo da ganador a Fetterman. Después en Georgia también lo da casi ahí ya ganador al demócrata. Así que entiendo yo que es un error. Pero en todo caso, lo más probable es que también volvamos a ver una Cámara de Senadores empatada. Recuerden, como ya hemos explicado en varios informes, que el Senado de Estados Unidos funciona diferente a cómo funcionan los estados en otros países, con 41 senadores, que los republicanos, que son, digamos, la minoría, por lo menos no son los que ocupan el poder ejecutivo. Los republicanos, que serían la oposición, pueden bloquear cualquier proyecto de ley de Biden con 41 senadores, porque con 41 senadores aplican lo que se llama el filibuster, que es una forma en la cual retrasan las discusiones en el Congreso indefinidamente. O sea, en el Congreso, en el Senado, no hay límite de tiempo para discutir un proyecto de ley. El Senado puede estar eternamente discutiendo un proyecto de ley, cosa que no pasa, por ejemplo, acá en Argentina. En Estados Unidos sí, el Senado puede estar eternamente discutiendo un proyecto de ley, y con 41 senadores
el partido que esté en la oposición puede bloquear cualquier proyecto de ley, que es lo que le han hecho los republicanos a Biden durante este año y es lo que los demócratas le hicieron a Trump y los republicanos le hicieron a Obama y así sucesivamente hasta, no sé, casi el origen del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esto es positivo, o sea, no es tan positivo como se esperaba una marea roja, se esperaba que la Cámara de Diputados tenga una enorme mayoría republicana y no va a ser así, en el mejor de los casos estará con 218, 219, así que no es tan positivo como se esperaba, pero sí que es un resultado mejor que el que venía. O sea, si comparamos lo que sería la próxima Cámara de Diputados durante los próximos 2 años con respecto a la que tuvimos durante los 2 años anteriores en Estados Unidos, vemos que es una Cámara de Diputados incluso más pareja de lo que venía siendo. Ya sabemos que lo que nos importa más que nada es la Cámara de Senadores, porque con eso bloquean las leyes, pero tener una Cámara de Diputados también muy equilibrada es muy bueno para la democracia, sobre todo para evitar que haya un partido que tome el control del poder ejecutivo y haga pasar leyes que sean muy controversiales, sobre todo teniendo en cuenta que los demócratas, que suelen tener una ideología de centroizquierda, pueden llegar a intentar pasar leyes, por ejemplo, de suba de impuestos. Recordemos que Biden en la campaña había prometido subir el impuesto a las ganancias de las empresas, que hoy está en el 21% al 28%, bueno, no lo pudo hacer. Lo que sí logró hacer Biden es ese paquete de estímulo que vimos que provocó ese fogonazo monetario, ese aumento enorme de la M2. También otro proyecto de ley controversial de Biden fue el proyecto de ley que era un proyecto de ley de infraestructura, después pasó a ser un proyecto de ley para combatir la inflación a través de gasto público, lo cual es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, pero ese tipo de proyectos de ley que aumentan mucho el gasto público o que intentan aumentar regulaciones o que intentan aumentar impuestos, ya estarían casi desterrados de lo que le falta al periodo de Biden en la Casa Blanca, a los próximos 2 años de Biden en la Casa Blanca, con un Congreso que estaría en teoría mucho más empatado. ¿Y por qué es importante esto? Porque de vuelta, cuando miramos la historia de Estados Unidos, el tercer año presidencial, que sería el próximo año para Biden, es el mejor de todo, con mucha diferencia con respecto a los anteriores. ¿Por qué? Porque con el Congreso con mayoría opositora o con el Congreso mucho más empatado, es casi imposible que el partido que esté en la Casa Blanca logre pasar un proyecto de ley que sea controversial, que genere ganadores y perdedores, que redistribuya la riqueza, que aumente impuestos, o sea, básicamente que cambie las reglas de juego de la inversión y de la manera de hacer negocios en el país. Y fíjense que el último año negativo en el Standard & Poor's fue 1939, el último tercer año presidencial negativo fue 1939 y fue casi nada, y fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, así que había razones para que fuera un año negativo. Y es el año más positivo de todo en la historia de Wall Street. Y fíjense que cuando el presidente es demócrata es incluso superior, en realidad pasa en todos, ¿no? En todos los años el mercado suele andar mejor con presidentes demócratas que con republicanos. Ya hemos explicado en informes anteriores que tiene que ver con expectativas, que en los demócratas suelen ser expectativas negativas y que terminan volviéndose positivas porque el presidente no puede lograr todo lo que quiere lograr. En el caso de los republicanos suele ser al revés, porque el presidente republicano es muy apoyado por los empresarios y por el mercado, y resulta que después se encuentra con un Congreso que no le deja hacer todo lo que prometió, y eso decepciona, defrauda, y bueno, se generan estos efectos típicos de los mercados financieros. En el caso de presidente demócrata suele ser casi un 20% histórico el promedio que ha subido el Standard & Poor's. Esto por supuesto no quiere decir que el año que viene va a ser muy bueno, ya saben que pasado no implica futuro, pero teniendo en cuenta que en teoría Estados Unidos va a tener un Congreso recontraempatado durante los próximos 2 años, de que la inflación ya esta semana nos dio una gran señal de que está francamente en tendencia bajista, y que eso le da argumentos a la Reserva Federal para empezar a desacelerar la suba de tasas para eventualmente bajarlas. El contexto para 2023 se plantea sumamente interesante. Y de vuelta, si yo tengo que pensar en qué tipo de empresas posicionarme de cara al año que viene, tengo que pensar en aquellas que más van a ser beneficiadas
con la caída del costo de capital, porque si las tasas de interés van a bajar, el costo del equity va a bajar y los inversores van a estar dispuestos a demandar valuaciones más altas por las empresas, cosa que es lo opuesto que ha pasado durante este año, donde ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la inflación, ante China, ante la invasión a Ucrania, los inversores aumentaron su aversión al riesgo y dijeron, bueno, mira, si vos querés que yo invierta en esta compañía, el rendimiento tiene que ser mayor porque me tenés que compensar porque yo siento que en este contexto el riesgo es mayor. ¿Y cómo me compensás? A través de un precio más bajo. Y por eso las empresas que más cayeron fueron justamente las que más estaban creciendo porque son las más sensibles a los cambios en el contexto político y económico. Entonces, de cara al año que viene, de cara a lo que queda de este año y ya 2023, si tenemos ese escenario en la cabeza, lo que más tenemos que hacer es nuevamente volver al Excel y decir cuáles son las empresas que más se van a ver beneficiadas en el apetito del riesgo de los inversores ante una caída del costo de capital. Bueno, aquellas empresas que estén creciendo más rápido y cuyo rendimiento sobre el capital sea más superior en relación al costo del capital, que como ya lo hemos comentado muchas veces son justamente las empresas de sectores en crecimiento, pero no cualquier empresa, sino las empresas que cuenten con una propuesta de valor que le permita distinguirse de la competencia, una forma de generar fidelización, lealtad en los clientes, una industria que les permita levantar barreras de entrada, que mantengan sus ingresos protegidos de la competencia, empresas que estén gestionadas por gerentes que sepan asignar correctamente el capital a proyectos que superen el costo del capital y que tengan altos rendimientos, o sea, todas las características que venimos mencionando siempre en estos informes, o sea, tanto que tiene que ver con la industria, que sea una industria que esté creciendo y que permita levantar barreras de entrada, que le permita a las empresas levantar barreras de entrada contra la competencia y que después, además de la industria, la propia empresa tenga productos que le permitan fidelizar a los clientes y de esa manera mantener un ingreso recurrente en el tiempo. La que se nos viene a la cabeza primero, porque es la que claramente lo ha logrado de una manera extrema, es Apple, que ha logrado esa diferenciación, esa fidelidad de los clientes, esa capacidad de imponer precios a sus clientes que están dispuestos a pagar por sus productos, precios que no pagarían por productos muy similares de empresas como Samsung, por ejemplo, clientes que compran sus productos y los valoran como de muy alta calidad, o sea, es una empresa que ha logrado ventajas competitivas extremadamente sólidas y duraderas a lo largo del tiempo. O sea, así como Apple, tenemos otras empresas muy conocidas tanto en CDR como en la empresa como en los mercados de Estados Unidos. Así que esas serían, si nuestro escenario es el que vengo describiendo en este informe para los próximos meses, para el próximo año, ese debería ser el tipo de empresa en el cual tenemos que posicionarnos, porque son las que más deberían ser afectadas positivamente por una caída en el riesgo, en el costo de capital, en la aversión al riesgo de los inversores y en el aumento en el apetito por el riesgo que deberían tener los inversores a medida de que el sentimiento inversor de a poquito vaya cambiando, los inversores empiecen a darse cuenta de que tal vez hemos iniciado un mercado alcista y ese sentimiento negativo y pesimista de que todo va a estar peor, de a poco vaya mutando y pensando que, bueno, tal vez no todo va a seguir empeorando, tal vez la cosa va a mejorar y de a poco el sentimiento inversor va pasando de este pesimismo y por momentos pánico que hemos vivido durante este año, pero más que nada pesimismo, a un sano escepticismo, que es lo que deberíamos ver durante el año que viene. No sería para nada raro que durante los próximos meses, si esto que vemos acá es el inicio de un mercado alcista, no va a ser para nada raro ver en páginas web de noticias financieras, en portales de noticias financieras, en redes sociales, a muchos argumentando de que esto en realidad no terminó, que esto todavía sigue, o sea, y dando argumentos, o sea, de mucho escepticismo con respecto a que efectivamente
lo peor ya pasó y que esto es el inicio de un nuevo mercado alcista, eso es lo normal. Pasó en 2009, pasó en 2010, pasó en 2002, pasó en 2003 y seguramente va a pasar ahora, porque los mercados alcistas nacen en pesimismo y empiezan a crecer en el escepticismo hasta llegar eventualmente al optimismo, que tarda generalmente varios años en llegar. Así que por ahora vayamos considerando esta posibilidad y empecemos a preparar nuestro portafolio, a posicionar nuestro portafolio para este escenario, si es que efectivamente consideramos que así será. Si efectivamente consideramos que no será así, de que la inflación va a venir alta en diciembre y que la Fed va a subir la tasa a 0,75, bueno, entonces por ahora no nos posicionemos en acciones, porque si efectivamente el mercado empieza a descontar que la tasa de interés va a subir 0,75 en diciembre y no 0,50, entonces sí tenemos argumentos para creer que el piso de este mercado bajista todavía no se alcanzó. Pero caso contrario, no encuentro razones fundamentales, de fundamentos de la economía y del sistema financiero para considerar que este piso del 13 de octubre no ha sido el piso definitivo del mercado bajista y que no estamos efectivamente en el inicio de un mercado alcista. O sea, al faltarme esos argumentos, al no encontrar argumentos para creer que, que el dato de inflación va a venir muy alto y que entonces este mercado alcista va a continuar, tengo que concluir por lo tanto lo opuesto. Así que por ahora ese será mi escenario base, a menos que justamente la realidad, a medida que vaya desplegándose este mes, empiece a demostrarnos que tal vez el mercado fue muy optimista. Eso lo iremos viendo ya durante las próximas semanas. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.